nueva Junta están dirigidos básicamente en conseguir llegar a todos los habilitados de manera que seamos un cuerpo unido, porque al final las reivindicaciones o lo que sufrimos todos en el día a día pues es lo mismo, de manera que todos de alguna manera vayamos a una, porque la unión hace la fuerza, de manera que podamos conseguir, por ejemplo, poner de manifiesto que se han incrementado nuestras funciones, sin embargo no se nos facilitan medios para ello, y esto es un problema que nos impide trabajar en el día a día. También es verdad que la normativa es igual para un ayuntamiento de 5.000 habitantes que de 1.000 que un municipio de gran población, y esto es desconocer el mapa municipal, de manera que también queremos poner de manifiesto pues, los problemas que esta aplicación de la norma provoca en el día a día. Y también consideramos que es muy importante trabajar en la línea de la profesionalización, es decir, hay un déficit fundamental de habilitados. Muchos ayuntamientos no encuentran funcionarios habilitados estatales, sobre todo en los pequeños ayuntamientos. Los alcaldes llaman al colegio desesperados y consideramos que esto es un problema de planificación de plazas. No se convocan las suficientes plazas, incluso las que se convocan por parte del Estado se quedan sin cubrir, de manera que esto provoca un problema real. Y la solución no está, pensamos nosotros, en la estabilización, sino en constituir un cuerpo estable de opositores y sacar unas plazas con cierta garantía. Y esto es un poco en las líneas generales en las que queremos empezar a trabajar.